Ya le voy a decir el título, tranquilo. No se me angustie. Si están tomando notas, sean todos bienvenidos a este tiempo. La palabra de Dios es predicada en todas las naciones. Levíticos capítulo 20, versículo 26. Dice la palabra santa del Señor, amén. Usted llegó allí. Les recuerdo que Levíticos queda en el Antiguo Testamento. Dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice la palabra. Volvamos a leer todos juntos, amén. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice la palabra, amén. Mírese cuántos años, hermano, el Señor dijo estas palabras. Levíticos, antes de que los profetas hablaran, muchos hombres antes de que viniera el Señor, fueron pronunciadas estas palabras a un pueblo que Él escogió, amén, directamente al pueblo de Israel, que Él tomó como la niña de sus ojos, como el pueblo escogido entre todas las naciones. El Señor lo escogió al pueblo de Israel, que hoy está vigente, amén. Que el Señor hoy por su gracia resurgió otra vez entre las cenizas, entre ese valle de huesos secos, creo que en el año 1948, amén. Volvió otra vez como una nación. Fíjese cuántos años tuvieron que pasar, cuántos años, cuánto tiempo allí, hermano. Pero bendito nuestro Dios, amén. Como Él dice que de ambos pueblos Él hizo uno. Hermano, entrando o finalizando el año 2025, yo me puse un poquito inquieto en buscar la palabra y decir, porque hay muchos que se levantan con profecías, ¿cierto? Con palabras que para el 2026. Y yo decía: Señor, yo voy a buscar, y yo me inquieté, hermano, por buscar, y dije, pues el año 2026, sin ponerle mucha situación allí, y comencé a buscar, hermano, los libros, y llegué a Levíticos 2026, el año 2026, ¿cierto? Y me encontré con esto, hermano, y cuando me encontré con esto, yo me estampillé con la palabra de Dios, hermano. Eso fue, para mí fue una apertura de la palabra, como si fuera el fuego, ver el fuego cuando estás tal vez cerca de cuando ahí hacemos a veces una fogata y que te alcanzas a acercar, pero pero llegas hasta un punto porque ya es tanto la temperatura que no puedes acercarte. Usted se puede acercar a una vela, a un fósforo, y quizás no puede sentir el calor de esa temperatura, pero si usted en el momento que tenga la oportunidad de acercarse, hermano, a un fuego alto, bastante leña, usted no va a ser capaz, ¿cierto? Muchas veces lo hemos intentado cuando hemos estado en los retiros, y para que se queme la madera, para que se queme alguna petición, tratamos de, y uno se va a acercar, hermano, y es incandescente la temperatura. Sentí algo, hermano, en mi espíritu y mi corazón, hermano, y yo dije: Dios, o sea, cada vez que el Señor se acerca más a nosotros, va a pedir de su iglesia y va a demandar de su iglesia santidad. Amén. ¿No? Cada vez que el Señor viene, y no porque sea 2026, si el Señor no viene en el 2000, en este año, sino en el 2027, con mayor razón Dios nos estará hablando de santidad, hermano, de que debemos santificarnos, de que debemos ser un pueblo apartado para Él. Amén. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Miren todo el contenido que tiene este versículo, hermano. Habéis pues la palabra serme, santos, o sea, para mí. Ahora leemos en otras versiones, porque yo Jehová soy que santo, y os he apartado. Después vamos a un poco más al entendimiento, pero quiero tener una parte introductoria con ustedes hoy.
en esta primera parte. Dice, y os he apartado de los pueblos, mire, para que seáis, ¿qué? Míos, exclusividad de Dios, amén. Dios nos ha hecho exclusivos para Él, usted y yo, hermanos. Un día nosotros estábamos lejos de Él, en la desgracia, en este mundo, sin esperanza, sin Dios, sin ley. Hacíamos lo que quería nuestra alma, almáticos, totalmente almáticos, vivíamos para nuestros deseos carnales, vivíamos en pecado, en concupiscencia, en inmundicia. Vivíamos en toda la realidad de lo que es el mundo y el engaño y la falsedad de lo que vive el mundo. Pero el Señor nos buscó, nos halló. En su amor, en su misericordia nos limpió, nos hizo nuevas criaturas. Limpió nuestro pecado, nos perdonó la falta, los cargos que habían en nosotros, hermanos, contra nosotros. Hoy el mundo... y usted ha sido también testigo cómo se han levantado cargos contra un hombre muy poderoso en el mundo. Y la gente tiene los ojos hoy sobre ese juicio. Cargos que se levantan. Habían cargos sobre nosotros de juicio, de muerte, de estar separados eternamente de la gracia, de la bondad de Dios, del amor y la misericordia. No lo merecíamos, hermano. No lo merecíamos. Y el mundo hoy se le pregunta, así tenga los cargos, así sea que esté en el juicio, ¿usted se considera culpable o no culpable? ¿Sin culpa o con culpa? Y la gente siempre responde, ¿qué? Yo no soy culpable, sabiendo de que lo que ha hecho es, hermano, terrible, horrible, pecado, muerte, ha errado, ha violado las leyes, ha violado tantas situaciones, las leyes terrenales también, las leyes, pero más las leyes de Dios. La palabra de Dios para todos en la primera parte, en donde dice, habéis pues de serme santos, en la palabra de Dios para todos dice, ustedes deben ser santos para mí. La Biblia hispanoamericana dice, serán para mí santos. La Dios habla hoy, dice, ustedes deben ser santos para conmigo, ustedes, y aquí la palabra aparece, la palabra deben ser santos para conmigo. La Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera, sean santos delante de mí. Amén. ¿Quién lo está ordenando? ¿Quién lo está pidiendo? ¿Quién lo está demandando? Moisés. Dios le hablaba a Moisés, pero que le dijera al pueblo, ¿habéis de hacerme qué? Pero no era el hombre. No es delante del hombre que nosotros debemos caminar en santidad. ¿Es delante de quién? De nuestro Dios. La Biblia de las Américas o Latinoamérica, de la América dice, me seréis pues santos. Y la última parte que dice, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, solo he tomado la Biblia versión libre, dice, y los he hecho un pueblo distinto de todas las demás naciones. Y los he hecho un pueblo distinto de todas las demás naciones. Termina diciendo, ustedes me pertenecen. Amén. ¿Ustedes qué? Me pertenecen. Y la palabra de Dios para todos dice, los he separado a ustedes de las otras naciones, separado a ustedes de las otras naciones para que sean míos. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, dos libros más adelante, después de Números, Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, dice la palabra, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo, ¿qué? Único, iglesia. ¿Un pueblo qué? Entre todas, ¿qué? Las naciones, amén, ¿cierto? De entre todos los pueblos
que están ¿qué? Sobre la tierra. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Quiero leerlo en la versión Nueva Biblia Viva. Este texto, Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Dice así la Nueva Biblia Viva. Permítame, aquí ya le llego. La gloria sea al Señor. Ustedes pertenecen exclusivamente al Señor su Dios, y Él los ha elegido para que sean su posesión única entre todas las demás naciones, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo el Señor? Que Dios nos ha elegido, eres un pueblo santo que nos ha elegido, amén, te ha escogido para que seas un pueblo único, una posesión única entre todas las demás naciones de la tierra. Y la Nueva Traducción Viviente dice así: tú fuiste separado, oiga, como pueblo santo para el Señor tu Dios, y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas su tesoro especial. Amén. ¿Quién es usted, hermano, ante Dios, hermano? ¿Cómo te llama Dios? Su posesión, su único, hermano, su tesoro exclusivamente para nuestro Dios. Nosotros, hermano, dejamos de existir para este mundo, aunque vivimos aquí en la tierra. Dejamos de existir para este sistema corrupto, aunque quiera y aunque quiera atraparnos, ¿cierto? Sutilmente estamos allí todavía, hermano, siendo todavía allí llamados, llamando la atención de todo lo que se manifiesta en este mundo, de todo, hermano, esa sutileza engañosa, falsedad. Nuestros ojos no dejan de ver, hermanos. O sus ojos han dejado de ver todo lo que se mueve en este mundo. ¿Cómo llama la atención a tus ojos? Los jóvenes, aún los hermanos. Y por más edad, perdóneme, que usted tenga edad, también tus ojos no dejan de ver. Está llamando este mundo constantemente a que pequemos, a que desviemos nuestra mirada del Santo de Israel. Está constantemente y continuamente este mundo, hermano, queriendo atrapar nuestros sentidos, queriéndonos hacer desviar del camino que Dios eligió para nosotros. Hay un plan y sabemos que es el plan del enemigo. Hay un plan trazado y hay un propósito del diablo y el enemigo que no va a quedar hasta que, hermano, nosotros estemos en la misma presencia del Señor. Sea que el Señor nos llame, o sea por el arrebatamiento, amén, o sea por cualquier de estas, que muramos, que el Señor nos llame. Hasta ese momento, hermano, nosotros vamos a tener y vamos a lidiar con la carne, con los deseos de la carne, con este mundo, con este sistema, ¿cierto? Que quiere atrapar nuestros sentidos, quiere llamar nuestra atención, quiere capturar a través de las imágenes, a través de los sonidos, de lo que escuchamos, a través de lo que está pasando, hermano. El uso del término santo tiene que ver principalmente con que Dios separa del mundo, abro paréntesis, o sea, del sistema que está en contra de lo que Dios es. ¿Y qué es lo que Dios es? La esencia de Él es ¿qué? Su santidad. Entonces, cuando tiene que ver principalmente con lo que Dios separa del mundo, o sea, lo que Él elige consagrar para sí, apartar para sí, usted y yo. A medida que el plan redentor divino se iba develando en el Antiguo Testamento, lo santo comenzó a ser asociado con el carácter del pueblo separado por Dios en cumplimiento de la ley revelada, hermano. A medida, amén, a medida que ese plan redentor divino, a medida de qué momento, desde que el hombre transgredió, Adán y Eva, desde que ese momento, hermano, se transgredió la ley, la santidad de Dios,
Recuerde que ellos se ocultaron de la santidad de Dios. No solo era del rostro que podían ver, no, la Biblia no lo habla explícitamente si ellos podían ver cara a cara a Dios, pero yo creo que su santidad la podían contemplar, su gloria, hermano. Y no era cualquier santidad, era la gloria, los mismos ángeles diseñados de tal manera para cubrir sus rostros. Y recuerde lo que yo le decía inicialmente, cuando yo leí este texto, Levítico 20 y 26, para mí fue como si saltara un fuego, una temperatura, como si yo estuviera, hermano, ante algo inmediatamente. La Biblia no lo expresa claramente si ellos veían claramente a Dios, o sea, si tenían, pero en una comunión tenían que tener, por algo se ocultaron, por algo hicieron hojas de higuera, su vergüenza la querían tapar delante de la santidad, de la gloria de Dios. Ellos no solamente nomás contemplaban todo lo que se les ofreció en ese lugar hermoso, ese lugar precioso, todo era hermoso, todo era perfecto, todo era la gloria de Dios en ese sitio. La mayor para ellos, Adán y Eva, era contemplar la santidad de aquel que los había hecho, de ese Dios santo. Pero desde que entró el pecado, como dice la escritura, por un hombre, entró la muerte, ¿cierto? Entró la consecuencia y entró la paga del pecado. Entró inmediatamente la destitución de la gloria de Dios, de la santidad, hermano. Lo que estos dos contemplaban, no solo fueron destituidos de un lugar hermoso, precioso, de tener todo allí a la mano, todo lo contemplaban con sus ojos, sino destituidos de la gloria de Dios, de su santidad. Fueron echados de ese lugar en símbolo de la santidad de Dios, porque había pecado. Pecaron. Y el pecado nos separa de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Entonces, a medida que el plan redentor divino se iba adelantando en ese Antiguo Testamento, lo santo comenzó a ser asociado con el carácter del pueblo separado por Dios en cumplimiento de la ley revelada. Cuando se cumplió el tiempo para concretar la obra salvadora de Jesucristo, el pueblo redimido comenzó a ser conocido como los santos, la congregación de los santos en Cristo. Amén. Y estoy hablando de esta parte introductoria, así como general, pero después vamos a ir un poco más en el desarrollo de este tema. La cruz lo hizo posible al inaugurar el cumplimiento de las enseñanzas preparatorias del Antiguo Testamento sobre lo santo y abrir el camino para que el Espíritu Santo de Dios morara en su pueblo. Amén. La Escritura dice que el Espíritu Santo es la garantía, pero no es solamente nomás esto, es la plenitud de Dios, es el que Dios envió a su pueblo, su Espíritu Santo, para llevar a cabo y seguir a cabo esa obra de plan de redención, de salvación, de santificación, hermano. Usted y nosotros todos los días estamos en esa obra, en ese proceso, todos los días. Y usted por eso y yo peleamos con la carne, peleamos con la naturaleza de la carne. Y tenemos las luchas allí, hermano. Cada uno tiene sus luchas. Cada uno tiene sus situaciones. Hombres, mujeres, niños, chicos, grandes, a los adultos. Tenemos nuestras situaciones. Allí cada uno personalmente, con su carne, con su mente. Donde solamente el que nos puede ayudar es el Santo Dios. No hay nada, no hay más, no hay remedio, hermano, no hay medicina, no hay psicólogo, no hay ciencia, no hay nadie más que nos pueda ayudar la mano, no hay nadie más que nos pueda sacar del hueco, hermano, de donde podemos nosotros estar. No hay nadie más que nos pueda ayudar, hermano.
No hay nadie más que pueda traer liberación verdaderamente al corazón del hombre. No hay nadie más. Solo Él puede liberar, solo Él puede desatar las ligaduras de opresión, de maldad, de esclavitud. Solo Él puede hacerlo en el hombre. No hay remedio, no hay nada aquí en la tierra, hermano. No hay nada, hermano. Solo Él, a través de su Hijo Jesús, consumado en la cruz. Y antes de entrar a ese desarrollo, primero quiero que usted entienda y comprenda algo. Isaías capítulo 30, versículo 8 al 11, nos da algo, hermano, que hoy lamentablemente y tristemente pasa en muchas congregaciones. Isaías capítulo 30, versículo 8 al 11. El Señor le habla al profeta Isaías y le dice: ve, versículo 8, pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Versículo 10 y el versículo 11, escuche atentamente, hermano. Que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizá mentiras. Versículo 11: dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Cómo usted lee y está leyendo y entendiendo estos versículos, hermano? Fíjese lo que pasó y lo que aconteció en el pueblo de Israel directamente con Judá por ser alianzas o por estar en un acuerdo con Egipto. Y Egipto no lo iba a guiar, no lo iba a guardar en una mera nube, hermano. Permítame ampliarle más aquí a nuestro entendimiento. Usted, Isaías 30, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ahora ve y escribe estas palabras, escríbelas en un libro, así quedarán hasta el fin de los tiempos como testigo. Escuche, hasta el fin de los tiempos como testigo de que este es un pueblo rebelde y terco que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. Les dicen a los videntes: dejen de ver visiones. Les dicen a los profetas: no nos digan lo que es correcto. Díganos cosas agradables. Cuéntenos mentiras. Versículo 11: olvídense de toda esta tristeza, apártense de su senda estrecha, dejen de hablarnos acerca del Santo de Israel. Hermano, lamentablemente no es lo que está pasando hoy en la iglesia, hermano, porque la iglesia en estos tiempos tiene comezón de oír, quiere oír lo que le agrada a su corazón, quiere oír lo que le fascina, lo que es bueno, lo que le faculta seguir pecando, lo que le da todavía licencia para pecar, porque estamos en la gracia, entonces salvos siempre salvos. Hay una doctrina que se llama así, ¿cierto? Lamentablemente no es lo que se está enseñando y predicando en la iglesia de hoy, hermanos. Se habla de que la gente está buscando que se le hable de cosas agradables, ¿cierto? Uy, qué bueno, ¿no? Ay, pues me encanta ese pastor. Oiga, de verdad, yo escucho varios pastores que hermano son hombres de Dios.
Yo sigo por internet, pero pocos. Pero de verdad, hermano, tenemos que tener cuidado, iglesia. Tenemos que tener cuidado lo que escuchas, lo que estás escuchando, lo que se está predicando. Yo no te digo que no, que cierres todo, que no escuches a ninguno. No, hay hombres de Dios, hay hombres que te acercan a la santidad, al arrepentimiento. Hay hombres de Dios que te están ahí hablando tu corazón, a la naturaleza, a tu vida, en tu caminar. Ahí Dios está golpeando esa puerta, hermano. Allí siempre Dios estará golpeando la puerta en nuestro corazón, nuestra vida, impulsándonos, acercándonos a Él. Que no nos aprovechemos de esa gracia, sino que, hermano, entendamos el propósito de Dios en nuestras vidas. La gente está la gente está queriendo que le hablen de cosas agradables como ¿qué? Como ser prósperos, ¿cierto? ¿No es lo que le gusta a la gente? ¿No es lo que le gusta, no es lo que nos gustaría a nosotros, al alma de nosotros, hermano? Literalmente a nuestra alma, humanamente, a su alma. ¿Usted no le gustaría tener dinero allí? ¿Cómo ser más próspero? En su alma, en su corazón. Uno dice, ay no, pastor, yo no tendría hoy el carro de lujo porque eso, mejor dicho. Pero yo a veces le digo a la gente, no respondas tan rápido. Porque si Dios te quiere, te da el dinero y a ver cómo se va a comportar tu corazón. Si vas a seguir siendo el mismo hombre de siempre o la misma mujer, o eso va a llenar o va a cambiar, tu corazón va a cambiar, tu mentalidad. Y entonces ya vas a pensar diferente. Y entonces antes de tener el dinero no lo tenías, criticabas al otro, juzgabas al otro. Y entonces ahora cuando ya lo tienes en gran manera, bastante un puesto, Dios te prospera, no sé. Dios te da la bendición de tener. Entonces, ¿para dónde va tu corazón? ¿Para dónde va tu mente? ¿A que sea manejado por ese sistema? ¿O mantener allí firme en el Señor, sin fluctuar a la izquierda ni a la derecha y mantenerse centrado? No importa lo que pueda venir a tus manos, no importa. Dios prosperó de una manera, gran manera a Abraham. Los mismos siervos decían, mi amo es riquísimo. Ellos lo sabían, pero ellos decían, Dios ha prosperado. Ellos sabían de a dónde venía. Pero Abraham nunca dejó desviar todo lo que tuvo, un hombre muy rico, pero fiel al Señor. Job quizá no tenía tanta riqueza, pero un hombre que era perfecto delante de Dios. Pero Dios le dio el doble en todo. La misma esposa, sí. No se la cambió. No se murió. Se la dejó allí en esa prueba para que entendiera el propósito de Dios. Y Dios hablara a aquella mujer aún a través de las mismas pruebas de Job. Pero el final de Job fue un hombre que próspero. Dice en la escritura que terminó sus años como, hermano, en buena vejez. Gloria a Dios, Señor. Prefieren seguir creyendo que todo les saldrá bien, dice la traducción lenguaje actual, viviendo como quieren sin santidad, hermano. Cuando leemos estas escrituras y estas entre líneas, hermano, que dicen los videntes, no era que realmente lo estuvieran ellos diciendo así literalmente. La conducta los estaba llevando a eso, de esa forma. Y Dios por eso le dice, ve y escribe, que esto sea público, que esto quede para siempre en unas tablillas, que sea público y que sea eterno y para siempre, que esto quede como testimonio hasta lo final de los tiempos. Que no solo será mi pueblo Israel, sino que también, hermano, nosotros los gentiles, habrá gente, hermano, que tiene comezón de oír, que quiere más, que cuando se le habla de estos temas, ay, qué aburridor, ay, de santidad. No, no hay otro tema mejor. No, ¿y por qué no se habla de superación, pastor? ¿Cómo superar los problemas? ¿Cómo superar las dificultades? ¿Cómo salir de la olla, pastor? ¿Cómo tener éxito, pastor? Y la gente le dice así al pastor, son atrevidos, hermano, perdóneme si usted me está allá viendo del otro lado.
Pero hay gente atrevida. Uy, pastor, ¿usted por qué no se ha hecho una prédica de- pastor, es que la iglesia la necesita, pastor. Son atrevidos, hermano. ¿Por qué no le dice más bien al pastor, pastor, hable más de santidad? Porque usted está hablando mucho de dinero, mucha fama, mucha publicidad. La palabra de Dios para todos, este versículo 10. Y permítame leerlo porque mire que en todas las versiones, algunos dirán, ay, pastor, pues usted habla porque en todas las versiones. Pero mire, abra su entendimiento, deje que Dios hable y deje que Dios, hermano, verdaderamente haga lo que tenga que hacer. Mire, la palabra de Dios para todos, este versículo 10 dice, no nos profetice la verdad. Mírelo como ellos en su conducta, no nos profeticen la verdad. Díganos mentiras, profeticen falsedades. No es lo que se está viendo hoy en la iglesia del mundo, hermano. No es lo que la iglesia está recibiendo, hermano. Falsedades, están profetizando mentiras. Y por eso yo le decía a usted inicialmente en el 2025 terminando, hermano, muchas profecías y ahorita el enero, y eso está lleno de profecías y lleno de tantas cosas. Y así dice el Señor para este año, y este año será el mejor de todos los años. Mire, esto es lo que está pasando, hermano. La Biblia, permítame aquí. La hispanoamericana dice, díganos, la palabra es díganos cosas agradables, profetícennos. Están hablando de ellos, fantasías. Escuche, hermano. La Nueva Traducción Viviente dice, no nos diga lo que es correcto. Uy, es tremendo, hermano. ¿Usted cómo le suena esto? ¿Ah? No nos diga lo que es correcto. Pastor, cuéntenos mentiras. ¿Cuántos hoy, hermano, están allí de cuenteros hoy? Háblenos palabras. La Dios ha hablado hoy, dice así de la siguiente manera, pastor: háblenos palabras suaves. ¿Cómo la ve? Háblenos suave, pastor, con el pecado. Digo, ojo, no va a hablar tan duro con el pecado porque nos van los mejores diezmadores de la iglesia. Uy, no vaya a hablar, habla suave, pastor. Sí, vea cómo habla, mire lo que está pasando hoy, hermano. Háblenos palabras suaves. No nos quiten nuestras ilusiones, dice la Dios ha hablado. Y no nos quiten nuestras ilusiones. Un pueblo ilusionado en qué, hermano, hoy, hermano. Una iglesia ilusionada en qué, hermano, hoy estamos viendo nosotros. ¿Ah? Viviendo de ilusiones en ilusiones, hermano. De pantallas en pantallas, de profecías en profecías, de programas en programas. La Biblia de las Américas dice profetizar ilusiones. Escuchen, ¿no es lo que está viviendo hoy la iglesia? Y el versículo 11 dice: dejen de enfrentarnos con el Santo de Israel. No oigamos más acerca del Santo de Israel. Dejen de hablarnos del Santo de Israel. Quiten de nuestra vista al Santo de Israel. No queremos escuchar nada de santidad ni del santo. No nos confronten con la santidad de Dios. No me hable de santidad. No quiero santidad. Y como le digo, literalmente no lo decían, pero Dios vio la conducta. Dios dijo, escribe, porque ellos piensan, son personas tercas, no quieren ser enseñados. Profetizar mentiras. Quiero leer un comentario. Apartados de las sendas, de la senda. Los oyentes de Isaías se cansaron de escuchar el consejo que contradecía la senda que ellos deseaban seguir. Oiga, contradecía la senda Isaías. Y querían que el profeta cambiara su mensaje para que se acomodara a su gusto, a sus ilusiones, a lo que había en su corazón. Yo escuchaba cuando estudié técnico en teología y le decía al pastor: cada uno tiene el pastor que se merece, de acuerdo a su corazón. ¿Por qué hoy, hermano, las iglesias en esos lugares están llenas donde se profetiza y donde hay movimiento y programa, hermano? ¿Y por qué iglesias
tal vez como una de estas donde, hermano, se habla de la palabra de Dios. ¿A dónde está el pueblo? Peor aún decían: toma tu Dios y vete. Isaías, confrontándolos continuamente con el Santo de Israel, parece haber logrado solamente despertar su antagonismo. Se veían confrontados con una infinita santidad que no querían escuchar y por lo tanto no podían soportar. No veáis como lo hacéis ahora, prediciendo desdichas. No nos profetice lo recto. No es que ellos pidiesen abiertamente tal cosa, escuchen, pero lo expresaban de manera virtual en su conducta. Y quiero ir terminando aquí porque quiero orar con ustedes un buen tiempito, iglesia. El Señor no solamente nomás me recordaba la prédica, la enseñanza, sino orar. Y creo que debemos orar más en estos tiempos para que la santidad de Dios nos arrope verdaderamente lo que Dios quiere de nosotros. La santidad de Dios es lo que más molesta a los pecadores. Para que los que están tomando Hechos capítulo 19 versículo 9, usted lo puede leer. La carta de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 en el Nuevo Testamento. Vaya usted conmigo, por favor. Y quiero que usted se vaya listando. Vamos a tener este tiempo de orar. Y usted en su casa medite lo que acabamos de leer, la palabra de Dios. Y usted no se quede allí en su casa solo con un tema, con un conocimiento más, sino que usted vaya a su cuarto, vaya al patio, vaya a su cama, vaya a la terraza y si es necesario póngase a cuentas con Dios. No lo deje solo allí y apague y comience o tenga sus labores, sino que usted pueda allí tener ese tiempo con Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo ¿qué? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que, hermano, ¿a qué? A santificación, iglesia. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que, así que el que desecha esto no desecha a hombre, versículo 8, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La Nueva Traducción Viviente dice: Dios no nos ha llamado a vivir Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Amén. Dejemos allí. Ponga usted, hermano, como usted quiera, orar allí conmigo. Si usted quiere estar de rodillas.